Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 14. Titulé este mensaje "Aceptad los unos a los otros", que va a ser evidente en el pasaje. Vamos a mirar los primeros 3 versículos. Pero quiero decirles esto, hay 4 mensajes que vamos a hacer de Romanos 14. Esta semana pasé, las últimas 2 semanas, ya que no podía hacer otra cosa, pasé mucho tiempo estudiándolo y ya más o menos dividiendo el pasaje. Quiero decirles esto, es un tema muy complicado, si podemos decirlo así. Es un tema que ha causado muchos problemas en todas las iglesias de toda la historia, comenzando con Pablo, que le habla a la iglesia de Roma. Pablo está en Corintios tratando con el mismo tema, sabemos eso porque habla del mismo tema en 1 Corintios, y trata del tema de la libertad cristiana. A algunos les gusta hablar de la libertad cristiana y dicen, yo soy libre delante del Señor para hacer lo que quiera porque el Señor ya murió por mis pecados. Y malinterpretan lo que significa la libertad cristiana, pero lo usan para su beneficio. Y hay otros que dicen, no, yo tengo libertad cristiana, pero eso no significa que puedo hacer cualquier cosa, significa que debo tener un montón de reglas en mi vida, y no solamente las debo tener yo, sino que todas las otras personas alrededor mío, en la iglesia, deben tener las mismas reglas. Y juzgan a las personas que no viven bajo los mismos parámetros. Ahora, vamos a empezar a entenderlo un poquito más, pero quiero que entiendan esto. Vamos a mirar 4 versículos. Pablo escribe toda esta carta de una, ¿no es cierto? Pueden leerlo, pueden estudiarlo. No agarres lo que miramos hoy y digas, ahora sé todo sobre la libertad cristiana. ¿No? Es un proceso. Así que les animo a no faltar para poder entender completamente lo que es la libertad cristiana o cómo debemos movernos. Y vamos a hablar de cosas que probablemente en algún momento te o molesten o te haga sentir incómodo la forma que vos pensás. Ahora, yo no quiero juzgar la forma que pensás. El problema es que muchas veces con nuestros pensamientos o nuestras acciones juzgamos a los otros creyentes y nos ponemos como Dios diciendo yo soy mejor porque yo no hago las cosas que hace el otro. Y cuando lo hacemos correctamente bajo la libertad cristiana, no podemos tener esa forma de pensar. Y eso es lo que vamos a mirar. Romanos 14, 1 al 3 lo vamos a leer en un momento, pero había una historia que leí en estas semanas y era muy parecido a la realidad, ¿no es cierto? Pero érase una vez, vamos a empezar así, no hay ningún parecido. Un hombre caminaba y llegó a un puente, y cuando estaba allí cerca del puente, vio que había un hombre parado en la baranda a punto de saltar. Se acercó a ese hombre y le gritó y le dijo, no saltes, yo puedo ayudarte. El hombre se da vuelta, medio como, me arruinaste mi plan, iba a saltar. Lo mira y dice, ¿cómo puedes ayudarme? El hombre le empieza a hacer preguntas, y la primera pregunta dice, ¿sos cristiano? Y el hombre ahí que está a punto de saltar dice, sí, soy cristiano. Yo también, le dice el hombre. Dice, ¿sos católico o protestante? Y el hombre que está por tirarse le dice, soy protestante. Yo también, qué bueno. ¿Qué clase de protestante sos? ¿Sos bautista, metodista, luterano, presbiteriano o algún otro que quizás no mencioné? Y el hombre le dice, soy bautista. Alabado sea el Señor, yo también, le dice el hombre. No el que está por saltar, el otro dice, ¿sos bautista conservador o bautista liberal? Y si han estudiado los bautistas, hay millones de clases de bautistas, no vamos a ir por todo eso, pero en la historia dice, ¿sos conservador o liberal? Le dice, soy un bautista conservador, y el hombre le dice, yo también, wow. Le dice, ¿sos bautista conservador fundamental o fundamentalista o bautista conservador reformado? El hombre dice, mi padre me crió como un bautista reformado conservador. Y le dice, es un milagro, yo también, exactamente así. Una última pregunta. ¿Sos bautista conservador reformado del concilio de 1855
¿O sos bautista, conservador, reformado del concilio de 1872? El hombre que está por saltar responde al instante y dice, desde los días de mi bisabuelo, siempre hemos sido bautistas, conservadores, reformados del concilio de 1872. El otro hombre, después de que él afirma esto, hace una pausa media incómoda, mira hacia arriba y lo mira al hombre en la baranda y le dice, sos un hereje, morí. Y lo empuja fuera del puente. Ahora, a veces, es una historia no verídica, ¿no es cierto? Pero parece muy real, porque a veces peleamos por cosas, tienen en común 98%, pero hay un concilio de 1855 y 1872 que probablemente difieren 2 o 3 cositas chiquititas. Pero muchas veces los cristianos hemos peleado por cosas que son preferencias y no verdades bíblicas. Siempre existe el peligro de que nuestras preferencias personales tomen un lugar en nuestra vida y los llevamos a no aceptar a nuestros hermanos que no viven con las mismas preferencias que nosotros. Ahora, quiero decir esto. Si es o está en la Biblia como un principio bíblico o como una verdad bíblica, hay cosas que no podemos negar, vamos a mirar eso. Hay cosas en la Biblia que esto es lo que dice Dios y debemos creerlo porque eso es lo que dice Dios. Y debemos estudiarlos y conocerlos bien y decir, esas son mis convicciones por las cuales voy a vivir. Pero hay un montón de cosas que son basadas en principios bíblicos que la Biblia no nos dice qué hacer. Les doy un ejemplo, que después lo vamos a hablar de otros ejemplos, pero yo me acuerdo una vez hicimos un ministerio de chicos y había una actividad que hacíamos para el Día del Niño y alguien donó un juego y pusimos el juego ahí. Lo que hacían los chicos venían, hablabas con el chico y después le dabas unos billetitos de mentira para que vayan a comprar algunos juguetes que habían ahí. Bueno, este juego se llama bingo, ¿no? Quizás no has tenido un problema con el bingo, pero yo me acuerdo una vez una señora vino horrorizada porque teníamos un bingo. Dice, con toda la gente que tiene problema de adicción con el bingo, ¿cómo vas a poner eso en la iglesia? Es verdad, no lo pensé es un juego, pero me dijo, usted es el peor pastor de la historia, ¿cómo va a poner algo así? Porque no le importan las ovejas, porque es un pecador, me dijo de todo. Yo le dije, gracias por eso, vamos a hacer el bingo más grande. No le dije eso. Dije, vamos a sacar el bingo. ¿A mí qué me importa el bingo? Era un juego que alguien donó, que usamos, ¿no es cierto? Lo llamamos otra cosa. Era el mismo juego, pero lo sacamos. Y le dije, no me importa. Pero a veces peleamos por pavadas así. Ahora, quizás vos tenés un problema con el bingo. No estoy diciendo que que es una pavada tu problema. Pero no podés decir que todo el resto del mundo nunca más puede jugar al bingo porque vos tenés una dificultad con eso o porque te parece algo mal. Eso es un ejemplo. Entonces vamos a ver esto. Ahora, este pasaje va a hablar de 2 personas. Va a decir el hermano fuerte y el hermano débil. Y es más, los 3 puntos, hay 4 puntos, pero 3 puntos son el hermano fuerte versus el hermano débil. El mismo punto, mismo título. Ahora, ¿quién es el hermano fuerte? El hermano fuerte es el que es maduro en la fe. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que tiene conocimiento de la palabra de Dios, ha crecido en lo que conoce y puede hacer cosas que a otro quizás le parece malo y él lo puede hacer y para él no es malo. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo que era malo. Después tenemos al hermano débil. Ahora, esto no viene un fortachón que hace todos estos ejercicios y uno, no está hablando de mano fuerte o débil así. Está hablando de fuerte espiritualmente, de maduro espiritualmente y alguien que es inmaduro espiritualmente. Pero no es de ser inmaduro como vos no sabés nada, porque vamos a ver eso, sino que es de no ha crecido todavía en su comprensión de la libertad que tiene en Cristo. Eso es algo que vas aprendiendo y vas creciendo y vas entendiendo lo que dice la palabra de Dios y podés disfrutar de la libertad en Cristo hasta cierto punto que vamos a ver en estos mensajes.
A veces el débil en la fe o el hermano débil siente que está encadenado o debe vivir bajo ciertas religiones o prácticas religiosas. Tengo que cumplir con estas cosas porque esto es lo que me enseñaron, porque esto es cómo debe ser. Y empieza a agregar principios a la palabra de Dios y dice, esto es como debe ser. El problema es que viene un hermano fuerte y dice, ¿quién dijo que debe ser así? La Biblia dice, decime dónde dice eso. Y vos no podés encontrar ningún versículo, porque hay cosas que la Biblia no habla. La Biblia no dice cómo debes vestirte con los colores o con la ropa, sí habla de modestia. La Biblia habla de música, pero no dice cómo debe ser nuestra música en nuestra iglesia o qué música debes escuchar así específicamente. Pero sí hay música y en la Biblia lo vemos como adoración a Dios. Entonces tenemos un hermano fuerte que es un hermano maduro y tenemos un hermano débil que es un hermano que todavía está aprendiendo la palabra de Dios. Pero ninguna de las dos connotaciones es para decir qué bueno el fuerte y qué malo el débil. No, Pablo está dando ejemplos de estas dos personas para que entendamos que uno ha crecido en el Señor y el otro quizás conoció a Cristo recién y está conociendo a Cristo. Está conociendo la palabra de Dios. Y entonces va a ir desarrollando la libertad en Cristo. Pero él no está mencionando a uno como mejor que el otro. Ahora, Pablo va a escribir este pasaje y quiero decirles esto. El pasaje no nos dice cuál es el problema específico en la iglesia de Roma. No nos dice cuál es la pelea entre el fuerte y el débil. Menciona muchas cosas así en general, pero no nos dice este es el problema específico en Roma. Creemos que el tema principal es lo que voy a mencionar en un momento. Pablo está escribiendo de la iglesia de Corinto. Y en la iglesia de Corinto, si estudias Corintios, hay un tema principal. El problema es este. Los judíos que habían conocido a Cristo dijeron, yo conozco a Cristo como mi Salvador, pero ¿saben qué? Tengo que seguir con las ceremonias de los judíos, porque así me criaron. Porque toda la vida me dijeron, seguí la ley, viví bajo todas las cosas de la ley, y entonces el judío recibe a Cristo, y él dice, ¿y ahora qué hago? Y ahí viene un hermano y le dice, bueno, ahora sos libre en Cristo, ya no tenés que seguir esas cosas. Y los judíos dijeron, no, necesito seguir esas cosas. Si bien no es para salvación, es para agradar a Dios, entonces necesito seguir con las reglas de los judíos. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Y después venían los gentiles, y los gentiles vienen, conocen a Cristo, y los gentiles habían salido de todo un sistema pagano, donde adoraban a ídolos, y adoraban a ídolos con su vida, adoraban a ídolos con hacer sacrificios a estos ídolos, y toda la vida estaba dedicado a estos ídolos. Y entonces conocen a Cristo, y ellos dicen, no puedo adorar a estos ídolos, no puedo hacer nada con estos ídolos. Es más, ¿saben lo que estaba pasando? Daban un sacrificio a los ídolos y la carne que quedaba, ¿saben lo que hacían? Bueno, comían una parte y después vendían la otra parte en el mercado. Entonces vos podías ir al mercado y decir, bueno, esta carne está un poco más barata porque fue ofrecida a los ídolos, y vas y lo comprás. ¿Y saben qué? Tiene el mismo sabor cuando lo cocinás, ¿no es cierto? Entonces, habían gentiles que dicen, yo no puedo ir al mercado a comprar porque yo no sé si esa carne fue dado a un ídolo o no. Entonces yo no voy a comprar esa carne porque está mal eso. ¿Cómo puede algún creyente hacer eso? No puedo hacer eso. Y viene un hermano fuerte y él dice, ¿qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Un ídolo es algo que el hombre inventó. Dios es el único Dios. Entonces, cuando están dedicándolo al ídolo, eso es un sacrificio de ellos que ellos inventaron, no significa nada, puedo comer esa carne. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Ahora Pablo está escribiendo de Corintios y le está escribiendo a los romanos y creemos que es el mismo problema. Aunque Pablo no lo va a mencionar, va a tirar algunas ideas que nos da que es eso, pero no lo va a mencionar específicamente como lo menciona en Corinto. Vamos a leer el pasaje y después vamos a entrar a
a estos 3 versículos, pero dice Romanos 14, versículo 1 al 3, dice así: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. El primer punto que vamos a ver es el hermano fuerte versus el hermano débil. Y nos dice ahí en el versículo 1, dice, aceptad al que es débil. La palabra aceptad acá es la palabra pros lambano, y realmente es un verbo compuesto, pros y lambano. Lambano es la palabra aceptar, pero cuando se agrega el prefijo pros en griego, significa, intensifica la palabra y significa un mandato. Entonces Pablo no está diciendo, si querés aceptar, si querés mirarlo bien al hermano débil, dice, no, esto es un mandato, hermanos, dice, acéptenlo. Es una aceptación personal y voluntaria, aunque es un mandato de otra persona. En Romanos 15:7, vamos a mirarlo en unos meses, pero Romanos 15:7 nos dice, por tanto, la misma palabra, aceptaos los unos a los otros, dice Pablo, la misma palabra, y después dice, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Entonces, la palabra, acá Pablo nos da un ejemplo y él dice, Dios nos aceptó. Y es la misma forma que vos debés aceptar a otra persona. Esto no está hablando de decir, bueno, como lo veo solamente los domingos y realmente me molesta cómo piensa este hermano, le voy a saludar. ¿No? Voy a sonreírle de vez en cuando. Oh, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Entonces lo voy a tratar bien por un rato. No es eso lo que significa aceptar. La palabra aceptar realmente es la idea de dar una bienvenida, de aceptar en amistad. Dios a nosotros no nos aceptó diciendo, bueno, Andrés, la verdad que me tenés cansado con cómo me estás molestando, te voy a aceptar, pero realmente no quiero. No, es una bienvenida abierta donde decís, acá está todo bien, no va a haber prejuicios, no va a haber opiniones, no quiero pelear con vos, sino que quiero mostrarte amor. Esa es la idea de la palabra. Y entonces Pablo dice, obviamente le está hablando a los fuertes acá, al que es maduro espiritualmente, él dice, aceptalo. Oh, bueno, te vamos a aguantar. No, dale la bienvenida, es un hermano en Cristo, amalo. Aún con todas esas reglas con las cuales él viene, aún con todos los problemas que parece que ocasiona con sus opiniones, aceptalo. Dale la bienvenida. A veces nosotros cuando crecemos espiritualmente, nos pasa más cuando tenés muchos años en la vida espiritual, porque a veces decís, bueno, yo ya sé cómo es vivir la vida cristiana, no es que todos sabemos y todos hemos crecido a ser maduros espiritualmente, porque hay algunos que no crecen a ser maduros espiritualmente, aún con 100 años de creyente. Pero cuando conocés la vida, vos decís, bueno, ya conozco cómo funciona en la iglesia, cómo se mueve en la iglesia. Y viene alguien que acaba de conocer a Cristo y dice algo y vos decís, ¿qué salame? Mira lo que dijo. No tiene idea de nada ¿será salvo? Y empezamos a cuestionar basado en lo que nosotros ya sabemos. Y tenemos una actitud a veces cuando sos maduro espiritualmente, es muy fácil tener una actitud de menospreciar, es más, Pablo nos va a dar esa palabra, o de juzgar al otro. Y Pablo dice, en vez de hacer todo eso, lo que nosotros debemos estar haciendo es dando la bienvenida, abriendo la amistad, mostrando amor a ese hermano, sea fuerte o sea débil. Debemos aceptarlo de la misma manera que Cristo nos aceptó a nosotros. ¿Y saben qué? Nosotros no éramos ningún premio para que Cristo nos acepte. Entonces, el hermano fuerte debe aceptar al que es débil. La segunda cosa, o ahí vemos una diferencia, y él dice débil en la fe. La palabra débil acá es un participio presente griego y quizá vos decís, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa es que es una sugerencia que es una condición temporal de debilidad.
Pablo no está diciendo hay hermanos fuertes y débiles y va a seguir así toda la vida. No, él dice hay un hermano fuerte que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que tiene madurez porque ha puesto en práctica la palabra de Dios y entiende qué cosas puede hacer libremente en Cristo. Y viene un hermano que es débil en la fe, pero no es algo que por toda la vida va a ser débil, sino que es momentáneo, es una condición temporal. ¿Cómo cambia de ser un hermano débil en la fe a ser un hermano maduro, fuerte? Por medio de estudiar la Biblia, por medio de crecer en su entendimiento de la palabra de Dios. Y va creciendo y puede salir de esa debilidad, aunque no es una debilidad en sí, sino es inmadurez, porque no conoce todavía la palabra de Dios. Ahora dice ahí la palabra, dice la frase, digo, débil en la fe. El artículo definido está marcando algo que es importante. No está hablando de una persona que no es salva. No está hablando de una persona que quizás está por conocer a Cristo. Está hablando de un hermano en Cristo, ha creído en Cristo, ha hecho una profesión, se considera que es salvo y ahora está tratando de aprender la palabra de Dios, de tener más conocimiento de la palabra de Dios, y día tras día va a ir aprendiendo y su vida va a ir cambiando. Y la libertad en Cristo va a ir entendiendo de la palabra de Dios que hay cosas que puede hacer que quizás antes pensaba que estaban mal. Y quizás el hermano maduro dice, yo ya sé que está bien eso, finalmente, ¿entendés? Pablo dice, el hermano fuerte debe aceptar al que es nuevo en la fe y está creciendo y está aprendiendo. No está hablando acá de inconversos. No está hablando acá de judaizantes. Uno de los problemas más grandes que tenían en la iglesia primitiva, en el tiempo de Corintio, de Romanos, y vemos en Hechos también, es que venían los judaizantes, que eran líderes religiosos. Ellos no conocían a Cristo como su Salvador, pero venían y decían, no podés ser salvo por Cristo. O quizás decían, sí, bueno, Cristo te salva, pero no significa que podés dejar todas las ceremonias y las tradiciones que nosotros hemos crecido conociendo. Deben agregar eso para estar bien con Dios. Pablo no está diciendo, eso es el hermano débil. No, el hermano débil en la fe sabe que no necesita eso para estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque ya creyó en Cristo como su Salvador. Y es una persona que quizás hoy todavía quiere someterse a esas reglas porque se siente incómodo no haciéndolo, pero va a ir aprendiendo que esas cosas no es lo que Dios pide hoy. Y entonces va a ir aprendiendo y en algún momento va a dejar esas cosas de lado. Pero por hoy, acá Pablo no está hablando de personas no salvas, son hermanos en Cristo, inmaduros y que tienen conocimiento, quizás por mucho tiempo o por más tiempo estudiando la palabra de Dios. En Hechos 15:5 tenías a los judaizantes o los fariseos, dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces habían agregado cosas para estar bien con Dios. Pablo no está hablando de eso acá. Él no está hablando de personas que traen otro sistema para conocer a Cristo como tu Salvador. Es solo por creer y eso es suficiente. Ahora, sos débil en la fe porque tenés poco conocimiento y vas a ir creciendo en tu conocimiento. Y miren lo que dice en la última frase del versículo 14, dice, entonces, el hermano fuerte tiene que aceptar, el hermano débil es débil en la fe porque todavía no ha crecido. Y Pablo dice, pero no lo aceptás para juzgarlo, sino que no para juzgar sus opiniones. Algunos dicen, bueno, lo voy a aceptar. Está bien, bueno, vení, qué molesto con tus ideas nuevas. Vamos a aceptarte. A ver, ¿qué pensás sobre este tema? Oh, ¿viste lo que dijo? ¿Cómo va a decir eso? Dijo que está bien tener pelo largo. ¿Podés creer que dijo eso? Dijo que se puede predicar con una barba. ¿Podés creer que el Señor... No puedo, mirá la pavada que dijo. Nos reímos, pero hermanos, he conocido personas que han peleado por pelo largo en los hombres, pelo corto en las mujeres, barba en los hombres,
Han peleado por esas cosas. Y algunos, Pablo no está diciendo acá, agregalo para juzgarlo, no, él dice, no lo juzgues. La palabra juzgar, y lo vamos a ver en estas semanas, está 7 veces del versículo 1 al 13. Porque eso es lo que hacemos. Hermano fuerte y hermano débil, armamos lo que creemos que es la vida cristiana y el que no cumple con los parámetros que yo impongo, entonces lo juzgo. Ay, mirá lo que hace él. Oh, ¿viste cómo se viste? No puedo creerlo. Tengo que sacarlo del Instagram porque ya no puedo ver más esta vida de este inconverso, parece. Criticamos su punto de vista. Criticamos su libertad en Cristo. Ahora, si él o ella está proclamando un evangelio diferente al de la palabra de Dios, no solamente vamos a criticar, sino que vamos a decir, eso está mal, porque eso no es lo que dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice sobre la salvación. Pero Dios no nos dice qué tan largo debe estar nuestro pelo. Si debes tener barba o no. Hay un montón de otras reglas. Voy a mencionarlas, las peleas que han tenido las personas. Entonces Pablo dice, vos como hermano fuerte aceptás al que es inmaduro, al que está creciendo todavía. Vos decís, yo puedo vivir bajo estas reglas, estas cosas. Pero viene el hermano inmaduro y dice, eso no se hace. Y dice, yo no tengo libertad para hacerlo porque la Biblia no me dice. Y el hermano inmaduro dice, y juzga. Y el hermano fuerte dice, siempre molestando con estas reglas que no tienen sentido, no se da cuenta que ya en la palabra de Dios no dice nada sobre esto, tengo libertad. Y empezamos a juzgar las opiniones del otro. Pablo dice, eso no debe pasar, sino que debemos aceptarlo. Y realmente no nos dice esto en este pasaje, pero la idea implícita es que el hermano fuerte viene y se pone al lado del hermano débil y va enseñándole lo que ya aprendió de la palabra de Dios. Y el hermano débil dice, quizás para mí está mal y vamos a ver eso, pero va aprendiendo, va creciendo, va conociendo más la palabra de Dios. ¿Y qué? Puede salir de ese estado de inmadurez porque es un estado temporal y puede ir creciendo. Y quizás algún día dice, ¿sabes que tenías razón? Podía hacer todas estas cosas, pero en ese momento no. Pero no podemos juzgar sus opiniones. Otra vez, si es pecado, es pecado. Si la Biblia lo aclara y es claro, entonces es bíblico, listo. Pero hay principios bíblicos que se pueden aplicar a otras cosas que a veces no nos dice qué cosas específicas. Vamos al segundo punto. El hermano fuerte versus el hermano débil. Pasé un montón de tiempo en este bosquejo. Versículo 2 dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Yo era débil hasta que leí este versículo y después dije, no quiero ser más débil. No. Pero Pablo hace una diferencia acá. Ahora, ojo, está el hermano fuerte. Él dice, delante del Señor puedo comer cualquier cosa. Y entonces dice, yo puedo comer de todo. Y el hermano débil, el que es inmaduro, el que todavía no aprendió, el que quizás está luchando con algo específico, dice, no puedo comer carne, solo puedo comer legumbres. En 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizado la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Pablo le está hablando a Timoteo ahí, le está diciendo, Timoteo, en algún momento van a venir personas y te van a decir, si vos realmente querés agradar a Dios, realmente tenés que vivir de acuerdo a estos ciertos parámetros. Y van a decir, está prohibido casarse. Y van a mandar a abstenerte de ciertos alimentos. Y Pablo no lo deja ahí, sino que dice que Dios ya creó esos alimentos, ya nos dio esos alimentos. ¿Para qué? Para que los comamos. Ahora,
Él no está hablando acá de un gordo que no tiene disciplina con la comida, ¿no? Dice, el hermano fuerte realmente sí es. ¿Sabes qué es fuerte? Mira lo gordo que está. Ese es un hermano fuerte. Come de todo. No está hablando de eso. Está hablando de que tiene permitido comer de todo. ¿Por qué? Porque Dios ya ha dicho, podés comer de todo. En el sistema judaico no podían comer de todo. Habían un montón de cosas que no podían comer. Eso eran las restricciones que tenían de parte de Dios. Y después llega el Nuevo Testamento y bajo el Nuevo Pacto Él dice, ya no hay ninguna prohibición. Pueden comer todo lo que Dios ha dado para comer. 1 Corintios 8:4. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, porque ese era el tema. En Corintios, algunos decían, no puedo comer a lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Y que no hay sino un solo Dios. No existe el ídolo delante de Dios. Es algo que el hombre ha creado, es algo que el hombre está adorando. Entonces yo, cuando entiendo eso, y lo que Pablo está diciendo acá en 1 Corintios 8:4, dice, no me importa si es carne que fue dado a los ídolos. ¿Qué me cambia a mí? Nada. ¿Por qué? Porque el ídolo no existe. El ídolo lo crearon los hombres. Dios no habló de los ídolos. No es nada. Entonces yo puedo participar. Pero en el mismo pasaje, 3 versículos después, dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Tenés un hermano que está aprendiendo. Conoce a Cristo, pero está aprendiendo. Y dice, no tiene el conocimiento de que el ídolo no es nada. No puede sentirse libremente y decir, puedo comer esa carne, no tengo problema. No, dice, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, porque toda la vida vivieron con ese ídolo, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, siendo débil, se mancha. Entonces Pablo dice, sí, vos podés ver esa comida al ídolo y vos podés decir, ¿qué es un ídolo? Nada. Entonces puedo comer. Pero hay algunas personas, y en este caso tenías a los gentiles toda la vida estaban adorando a este ídolo, estaban viviendo para este ídolo, y entonces ver esa carne presentada para el ídolo, ellos dicen, eso está mal, aborrezco eso. ¿Y saben qué? Está bien que odie eso. Porque lo que está odiando no es la carne, está odiando todo ese pasado en el cual él estaba metido, él o ella estaba metido y adorando a alguien que no era Dios. Entonces, Pablo dice, para esa persona está mal que coma la carne. Ahora, quizás en algún momento va a ir creciendo y va a entender o va a ir aprendiendo la palabra de Dios y va a llegar al punto donde dice, ya no tengo un problema porque los ídolos me di cuenta que ya no es como yo lo veía. Y ya no estoy pensando en todo ese sistema y todo mi pasado, sino que Dios me libró de eso. Entonces quizás en algún momento puede comer la carne sacrificada a los ídolos. Pero quizás no, quizás el resto de su vida tiene su conciencia que dice, no puedo, eso está mal. ¿Y saben qué? Está mal. Si esa persona piensa en su mente, en su corazón, está mal y participa, Pablo dice, se mancha. Y la idea de eso es que peca. Entonces lo que tenemos acá no es el hermano fuerte diciendo, ay, qué molestos estos hermanos débiles y inmaduros que no saben nada. Lean la Biblia y se van a dar cuenta. No, el hermano fuerte dice, yo lo veo y digo, yo no tengo un problema con esto. Yo puedo comer la carne a los ídolos y no me afecta en nada. Y quizás te dice, y encima es riquísima, ¿no? Y el hermano débil dice, yo no puedo hacer eso. Para mí es un sistema horrible, un sistema oscuro, un sistema que representa al mundo y yo no puedo participar de eso y realmente si lo hago voy a pecar. Ahora, eso está bien, los dos puntos de vista están bien. El problema, ¿saben cuál es? Cuando el hermano fuerte juzga al hermano débil porque es débil y para él es pecado. Y cuando el hermano débil dice, yo no puedo, pero el hermano fuerte, ¿cómo va a comer esa carne? ¡Qué pecador que es! Es el peor pastor que conocí en la vida, comiendo la carne al ídolo.
Y es por eso que Pablo dice que no debemos juzgar. Pero tenemos entonces el hermano fuerte que puede comer de todo. Él puede participar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema. En Hechos 10, 15 y 16, Pablo le está hablando a Pedro. En el ministerio de Pedro, realmente, no acá, pero en el ministerio de Pedro más adelante, dice de nuevo, por segunda vez, llega a él una voz, dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. ¿Qué es lo que limpió? Cuando llega Cristo, el nuevo pacto, y Él entrega su vida, todo el sistema ceremonial de los judíos deja de tener su propósito. ¿Por qué? Porque eso era lo que debían cumplir antes, pero ahora Cristo ya pagó por los pecados. Entonces todas las comidas y las restricciones que tenían, ellos no podían comer cerdo, no podían, y tenían un montón de restricciones. Podés ir por Levítico y ver toda la lista de cosas de lo que no podían comer. Y Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, vos podés comer, ¿por qué? Porque Dios lo limpió. Y no solamente le dice, podés comerlo, sino dice, vos no llames esto impuro. ¿Por qué? Porque ya no es impuro. Dios lo limpió. Podés comerlo, podés participar, podés comer de todo. Y les digo esto, años después de que Pedro ya comenzó su ministerio, que vemos en Hechos 2, y tiene un gran ministerio para el Señor, él sigue teniendo problemas con comer los animales que Dios había dicho que no podía. ¿Por qué? Pedro era un hermano inmaduro. Pedro era un hermano débil. Sí. ¿Saben por qué? Porque todavía no había comprendido todo lo del nuevo pacto, que Dios había limpiado todos los animales y que ya no tenía que vivir bajo el sistema judaico. Es más, si vos estudiás, Pablo y Pedro tuvieron un gran enfrentamiento. Pablo, lo enfrenta a Pedro y le dice, deja de hacer estas cosas. Y realmente desde ese momento en adelante Pedro como que desaparece de lo que tenemos de la palabra de Dios, aunque después escribe 1 Pedro y 2 Pedro, pero no tenemos mucho otro conocimiento de Pedro. Pablo lo enfrenta y dice, esas cosas ya son antiguas, tenés que dejarlos. Pedro estaba ahí comiendo con todas las personas y después los judíos dijeron, ¿cómo podés comer con gentiles? Y él empezó a alejarse de los creyentes gentiles. Y era el mismo tema. Pero Dios dice, esto es limpio, entonces podés comer de todo. Pero después tenemos el segundo grupo. Hay uno que come de todo, que es el hermano que ya entendió de la palabra de Dios, que todo es limpio. Ahora, ¿Dios dice eso? Sí, Dios dice eso. Y entonces, ¿qué hacemos con el que come legumbres? Decimos, pobre, eso es lo que digo yo. Pero ¿saben qué? Hay algunos que comen solo verduras y no estamos hablando de tenés que hacer una dieta porque tenés que perder peso. No estamos hablando de eso. Es una forma de comer, es una forma de vivir donde dicen no puedo comer esta carne porque me va a hacer mal, porque espiritualmente creo que es incorrecto. Entonces yo voy a dedicarme a solo comer legumbres. Porque así voy a poder servir a Dios. Ahora el problema no es si comes de todo o no comes de todo. ¿Cuál es el problema? Si juzgás al otro. Cuando yo era chico, no sé si es así todavía, pero me acuerdo cuando era joven, había un movimiento bastante grande, era antes del internet, si podés creer, ¿no? Pero apareció algo que era un hit, especialmente en Estados Unidos, que era la dieta de Daniel. Vas al libro de Daniel y Daniel tenía una dieta. ¿Saben cuál era la dieta? Él no quería corromperse con la comida del rey, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué dijo? Nosotros vamos a comer estas verduras, estas cosas, ¿por qué? Porque habían cosas en la mesa del rey que iban en contra de su religión, de lo que habían estudiado los judíos, y estaba mal comer eso. Entonces, él se lo presenta al rey como, vos fijate quién va a estar mejor alimentado y mejor para la batalla o lo que sea después de que comamos esto. Y entonces salió un gran movimiento que decía, si vos querés realmente agradar a Dios con tu vida, tenés que seguir la dieta de Daniel. La carne no es buena
y todas las otras cosas que comían los gordos del rey y toda esa gente, qué pecadores que eran, comían horrible. Eso hay que dejarlo de lado y hay que seguir estos parámetros y estas legumbres y estas cosas que comieron. Ahora quiero decirles esto, yo no quiero vivir eso, pero más allá de eso, quizás te gusta todas esas cosas, buenísimo, ¿no? Pero no es algo que te va a acercar a Dios o alejar de Dios. No es algo que te hace más espiritual o menos espiritual. No es que de repente vos decís, si yo tengo la dieta de Daniel, entonces Dios me va a usar como usó a Daniel en Babilonia. No, nada de eso dice así. Pero podés seguir la dieta de Daniel. Me imagino que hoy está en el internet, ¿no? Y podés ver la dieta de Daniel y ver si te gusta o no. Pero el punto de acá, de este pasaje, no es que Pablo estaba pensando qué rico comer de todo, qué feo comer legumbre. No, él dice, los que son maduros dicen, yo puedo comer todo. ¿Por qué? Porque tengo esa libertad en Cristo. Porque Cristo me salvó y Cristo ha hecho que todas las comidas sean limpias y yo puedo participar. Y si fue dedicado a este ídolo o a aquel ídolo o a esto o el otro, no me importa porque Dios ya lo limpió y el ídolo no es nada, entonces puedo comer. Y después tenés al otro hermano que dice, yo realmente salí de ese sistema de los ídolos y yo no creo que puedo comer. Entonces, como no puedo comer esa carne y no sé qué carne fue sacrificada al ídolo o no, aunque después más adelante habían lugares específicos que decían, esta carne no fue dada a un ídolo, pero no sabían, entonces dice, para asegurarme de que no peco, voy a comer solo legumbres. Y tenían toda una dieta de verduras y decían, porque no puedo participar. Y los dos puntos de vista están bien. ¿Por qué? Porque depende de la conciencia de cada persona. Ahora, ¿cuál es el problema? Otra vez, el problema es cuando el que come de todo dice, esta otra vez con su verdurita. ¿Por qué viene a molestarnos? Tenemos un asado acá, está re rico y él viene con su verdura. Y vos decís, bueno, ese es un problema. Y después tenés el de la verdura, que está ahí en la mesa, pensando, estos pecadores, mirá cómo come el pastor, que es un pecador. Se sirvió otro plato de carne, podés creer, la verdad que el Señor le tendría que pagar un rayo. Pensamos esas cosas. Y yo sé que nos reímos y es un poco exagerado, pero ¿saben qué? Hacemos eso. Y Pablo está diciendo, eso no debe pasar. Podés tener tu posición, podés crecer a llegar a una posición donde decís, como de todo. Y quizás, les digo esto, quizás el resto de tu vida vas a tener problemas con ciertas cosas, porque fuiste criado de esa manera, porque para vos está mal. Y está bien eso. El problema es que no podemos juzgar ni si sos fuerte ni si sos débil, sino que debemos estar unidos y vamos a ver eso en un momento. Tercer punto, el hombre fuerte versus el hermano fuerte versus el hermano débil. Versículo 3, entonces el que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come. Ahora la palabra menospreciar ahí es realmente la idea de despreciar, mirar con desprecio. Es la idea que transmitís de que alguien es totalmente inútil, que no sirve para nada. Es una absoluta aberración. ¿Está bien dicho eso? Bueno, ustedes lo entienden. Odia a esa persona y lo muestra. Eso es lo que Pablo está diciendo. El que come, no maltrate a su hermano. Yo voy a comer, pero ahí salió con la verdurita y pones los anteojos así, la verdad está muy mal. Yo lo amo en el Señor, pero la verdad no entiendo cómo el Señor no lo mata de un rayo. Es increíble esto. Es más, a veces hacemos el chiste y dice, me voy a apartar porque mirá lo que dijo y a ver si, ¿no? Y lo menospreciamos. Y a veces decimos, qué tonto, que no entiende lo que dice la Biblia. Pero ¿saben qué? El otro lado hace lo mismo. Dice el versículo 3, dice, y el que no come, no juzgue al que come. Están ahí juzgando y diciendo, ¡ay, qué pecador! Mirá las cosas que hace. Qué mal testimonio que tiene esa persona. ¿Cómo va a comer eso? ¿Y saben qué? Es interesante acá que la palabra menospreciar y la idea de juzgar parecen sinónimos en este versículo. Está diciendo lo mismo Pablo.
Dice, no importa qué posición tenés, no sos mejor que el otro. Eso es lo que está diciendo. Entonces deja de pensar que sos mejor que el otro. No sos mejor que el otro. Si sos un hermano fuerte, no sos mejor que el hermano débil. Ah, pero está en la palabra, hermano fuerte, el débil. No, no sé por qué Pablo usa esas palabras. Pero no sos mejor. Y si sos el hermano débil, no sos más espiritual por comer legumbres que carne. No. Podés tener tu posición y realmente debes seguir tu posición. No debes hacer algo porque alguien te lo dice para sentirte bien, porque vas a pecar. Pero debes tener tu posición, pero no sos mejor que otro. A veces decimos esto. Decimos, yo no voy a juzgar, pero te digo esto, no quiero estar ahí cuando esa persona tenga que rendir cuentas delante del Señor. ¿Vos lo viste? Yo no voy a juzgar, pero vas a tener que rendir cuentas delante del Señor. ¡Qué feo ese día para Él! Quiero decirles esto, y esto es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Va a ser feo para todos nosotros. Tenés tantas cosas en tu propia vida que el Señor va a juzgar que ni tendrías que preocuparte por el otro hermano. Podés ser un hermano fuerte, un hermano débil, pero no podés despreciar al otro, ni juzgar al otro. Y miren el último punto. Versículo 3 al final. ¿Por qué? La última frase. Porque Dios lo ha aceptado. ¿Saben? El único que importa, y vamos a ver esto en los próximos mensajes, el único que importa es si Dios lo aceptó o no. No me importa si sos un hermano fuerte o te considerás un hermano fuerte o te considerás un hermano débil o tenés lo que sea. El único que importa es que Dios lo aceptó. ¿Y qué está hablando ahí? Que Dios lo salvó. Conoció a Cristo como su Salvador, es un hijo o hija de Dios. Eso es lo único que importa. Y entonces viene alguien y dice, sí, él hizo una profesión de fe, pero mira cómo come carne. Y Pablo dice, ¿sabes lo único que importa? Dios lo aceptó, con todas sus falencias. Dios lo aceptó. ¿Y sabes lo único que importa? Es que Dios te aceptó a vos también. Cómo nos gusta juzgar el uno al otro y lo que importa es lo que piensa Dios. Ahora, otra vez, y remarco esto porque es importante. Estamos hablando en muchos casos de preferencias. Preferencias personales que nosotros personalmente hemos elevado a decir, así debe vivir un cristiano. Y el problema es que si bien podemos tener principios bíblicos y basado en esos principios bíblicos crear reglas para nosotros, no es universal para todos los creyentes que están. Entonces quiero dejarle unas 3 cositas acá y después vamos a terminar. Pero número 1, los cristianos a menudo discrepan entre sí. Quiero darles una lista. Algunos piensan que la iglesia es un paraíso, especialmente cuando conoces a Cristo como tu Salvador y llegas a la iglesia y decís, en esta iglesia nunca va a haber peleas ni dificultades, qué lindo. Después de una semana dicen, ¿cómo me equivoqué? Pero dice, cada iglesia, sea grande o pequeña, tiene personas con opiniones diferentes en un montón de temas. ¿Y saben lo que pasa? Hay dificultades a veces, hay discusiones, hay argumentos. No está mal tener una diferencia de opinión y no está mal hablar esas diferencias de opinión. ¿Saben qué? Acá vamos a tener una diferencia de opinión de casi todos los temas. No va a ser unánime en todo lo que pensamos. Sí debe ser unánime en lo que pensamos de las cosas que la Biblia es claro, pero no en preferencias personales. Por ejemplo, una lista de cosas que los evangélicos, y solamente dejé algunas, pero evangélicos conservadores han discutido sobre estos temas. Primero, películas. ¿Está bien ir al cine o no? Vos decís, bueno, qué anticuado. Bueno, quiero decirles que hay escuelas hasta el día de hoy donde vos te vas a preparar para el ministerio que te dicen, no podés ir a las películas. Y dice, pero ¿cómo salió esta película y la quiero ir a ver?
podés ir en el verano, cuando no estás asociado con nuestra facultad, pero mientras sos un estudiante, no podés ir a películas. Y hay personas que terminan la escuela y dicen, está mal ir a las películas. Y le dicen, ¿cómo sabe? Y porque en la escuela, en la facultad bíblica donde yo fui, decían que estaba mal. Entonces, nadie puede ir a las películas porque es pecado, ¿no? Y les digo esto, en la facultad donde yo fui, el cine estaba como a 40 minutos, era una ciudad re chiquita, pero ¿saben qué? Había una señora de una de las iglesias donde visitaban, o sea, donde los estudiantes hacían ministerio, y ella iba todos los fines de semana, se paraba en el estacionamiento, se sentaba ahí y miraba, porque una cosa, todos los vehículos de nuestra escuela tenían un sticker que decían que era de la escuela, y miraba a ver si había algún auto de los estudiantes en la escuela. Y después iba su pastor y decía, este auto con este número estaba en el estacionamiento del cine. Sí, se ríen, pero es lo que hizo. El otro cine estaba 2 horas, entonces los que estaban violando las reglas me parece que ya viajaban 2 horas, porque la señora no iba a ir tan lejos. Películas. Algunos tienen discusiones sobre peinados. ¿Qué tan largo o corto el pelo? Si se puede teñir o no. Algunos necesitan teñirlo, pero solamente si sos un hermano fuerte y pensás que está bien. ¿A quién votar? Eso es un tema que hablamos siempre. ¿Qué está bien y qué está mal? Fumar, si está bien o está mal. Pedir dinero prestado, si eso se debe hacer. Algunas iglesias piden dinero prestado para construir y algunos dicen eso está mal. Pescar los días domingo. Es un tema que realmente han peleado por estas cosas. Divorcio y nuevo matrimonio, si está bien o no. Hombres con barba, si es correcto o no. Beber vino. Si las mujeres deben tener joyas. Si las mujeres deben criar hijos. Si las mujeres deben tener un trabajo fuera del hogar. Si hay una tal cosa como una psicóloga cristiana. Si realmente puede funcionar eso y si debe haber alguien así. Si debe haber un llamado público para que personas vengan adelante a orar o no orar o levantar la mano si quieren tomar una decisión. Ya han habido peleas sobre eso. Si está bien usar anticonceptivos. ¿Qué traducción de la Biblia es la correcta y cuál es la incorrecta? ¿Se debe usar tarjetas de crédito? ¿Se debe tener videojuegos en casa? ¿Las mujeres deben llevar pantalones a la iglesia? ¿Qué clase de música debes escuchar? ¿Debe haber música rock cristiana en tu vida? ¿Debe haber música secular en tu vida? ¿Apoyás a Israel o no? A ver, otras. El nombre de la iglesia, la afiliación eclesiástica. ¿Debes ir a una escuela cristiana o a una escuela pública? ¿Debe haber educación en la casa? ¿Debes celebrar Halloween? ¿Los cristianos deben estar en la política? ¿Los verdaderos cristianos pueden estar en una iglesia liberal? ¿Qué horario y día debe ser la cena del Señor? ¿Debe ser cada domingo? ¿Debe ser una vez por mes o debe ser una vez al año? No nos dice la Biblia. ¿Debe haber aplausos en la iglesia? Y algunos me dicen, sí, pero el pastor me mira mal, ¿no? Puede ser. Estos son algunos de los temas. Hay muchos más. Podría haber pasado horas realmente hablando de los temas, pero hay 2 cosas acá. Podemos mirar toda esa lista y realmente puedo pedirles a ustedes hacer una lista y decir qué cosas te parecen importantes y qué cosas te parece una tontería, ¿no? ¿Y saben qué? Todas nuestras listas probablemente van a ser diferentes. Porque algunas cosas vamos a decir, esto me parece importante, y algunos van a decir, esto es lo más tonto que escuché en la vida. Y ¿saben qué? Algunas de las tonterías que nosotros pensamos, otro va a decir, eso es importantísimo, ¿cómo vas a dejar eso de lado? ¿Por qué? Porque son preferencias. Tenemos desacuerdo. ¿Eso significa que uno es más cristiano que otro, o es más maduro que otro, o Dios lo acepta más que otro? No. Significa que podemos tener desacuerdos. Y tenemos desacuerdos. ¿Y qué hacemos con eso? Los matamos a todos los que están... No,
tenemos una comunión y les mostramos amor y aceptamos el uno al otro, aún con esas diferencias. Segunda cosa, va a ser más corto este. El desacuerdo no siempre es incorrecto o pecaminoso. Normalmente las diferencias que tenemos son más por cómo nos criaron o de dónde salimos cuando conocimos a Cristo como nuestro Salvador, que basado en principios bíblicos. Hay una escuela acá que sé que hace años atrás, no creo que hoy tiene esa regla, pero que te miraba si estabas bien afeitado y si tenía, ¿cómo se llama esto? La patilla, si estaban bien afeitados o no, o correctamente cuadraditos. Y si no estaban, te mandaban a tu habitación y te decían afeitate y después volvé decentemente como debes hacer. Bueno, quizás si fuiste a esa escuela aprendiste a hacer eso, ¿no? Yo en mi escuela una de las cosas que nos decían a nosotros es, ¿hiciste tu cama? Nos decían eso. Y iban a vigilar nuestra habitación. Ahora doy gracias a Dios que no lo tengo que hacer. Y ¿saben qué? Se hace todos los días la cama. Y yo no sé cómo es. Es un milagro. Yo me voy y aparece todo hecho. Pero ¿saben qué? Hasta que me casé, yo hacía la cama todos los días porque aprendí a hacerlo y dije, bueno, es así, es como se hace. Ahora ya el Señor me dio una esposa para ser mi ayuda idónea. A veces son diferentes temperamentos, a veces son diferentes dones espirituales, a veces son diferentes personalidades. Pero lo que tenemos que ver es lo que dice Dios, y si lo dice, debemos hacerlo. Y después debemos agarrar principios bíblicos y lo aplicamos a diferentes cosas. Pero ¿saben qué? Puede haber diferencias, puede haber desacuerdos. Uno no es mejor que el otro, sino que convivimos en unión porque queremos agradar a Dios y somos aceptados de la misma manera delante de Dios. Y tercero, último, debemos distinguir entre cuestiones primarias y secundarias. Quiero decirles esto, un tema principal o primario es las cosas doctrinales de la fe cristiana. No podemos preguntarnos si la palabra de Dios es inspirado o no. Va a haber dos grupos, el que cree que es inspirado y el que cree que no. Nosotros creemos en la inspiración de la palabra de Dios, la inerrancia de la palabra de Dios, la deidad de Jesucristo. Si le sacás la deidad de Jesucristo que vemos en la palabra de Dios, entonces ya Jesucristo no es un salvador, sino que es un buen maestro y realmente un mentiroso también. Pero debemos establecer que si está la deidad de Jesucristo, no podemos decir, bueno, vos tenés una opinión diferente. No, eso es lo que creemos. El nacimiento virginal, los milagros del Señor, su muerte y su resurrección. Creemos en todas esas cosas porque lo vemos en la palabra de Dios. La salvación por gracia a través de la fe. No es por rituales o por cumplir con ciertas cosas, es por gracia, por fe en lo que Cristo hizo. Cuando discutimos esos temas primarios no puede haber una diferencia de opinión en esos temas principales. Pero la mayoría de nuestros debates son temas secundarios. Otra vez, la Biblia no dice nada sobre pescar los días domingos. ¿Saben que la Biblia no dice nada en qué horarios debes reunirte para adorar a Dios? Y algunos me dicen, pastor, las 10:30 es muy temprano. Y yo le digo, ¿a qué hora querés hacer la reunión? Y 11, 11:30. Bueno, pero nos vamos a quedar hasta las 12, ¿eso te viene bien? Las 10:30 es perfecto. Enseguida cambian su idea. Pero no nos dice nada de los horarios, no nos dice nada, aunque vemos en el Nuevo Testamento que empezaron a adorar a Dios los domingos, no nos dice que los domingos es el único día de adorar a Dios. Algunos vienen y me dicen, ¿sabes que esta iglesia ya puedes creer que tiene reunión de adoración los sábados? Qué inmaduros que son espiritualmente. ¿Cómo un sábado? El día del Señor es el domingo. Hay algunos que te dicen que tiene que ser el sábado porque es lo que hacían los judíos. El día sábado era el día del Señor. Y después te dicen, y no podés trabajar, no podés pescar y no podés hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque son preferencias. Dios no nos dice esas cosas. Entonces, hay temas que no hay versículos en la Biblia que podemos decir, esto es lo que dice Dios. A mí me encantaría que sea así, pero no hay. Hay cosas que Dios no nos dice. Entonces, ¿qué haces cuando no hay algo así? Haces algunas cosas. O tomás decisiones basadas en principios bíblicos, ¿no es cierto? Vos decís, no habla sobre pescar el día domingo, pero principio bíblico es,
yo debo buscar adorar a Dios con mi vida. Y entonces, si esta pesca me está sacando de un tiempo donde yo puedo servir a Dios, donde yo puedo adorar a Dios, donde yo puedo ministrar a los hermanos, entonces tenés que llegar a principios bíblicos y decir, no es lo mejor para mi vida. ¿Por qué? Porque hay principios bíblicos que te van a decir que no estás cumpliendo con las otras cosas para el Señor. Ahora, eso es A. Segundo, estás tomando esa decisión porque es tu preferencia personal. Puedo decir, bueno, a mí me gusta pescar y el único día que puedo pescar con mis amigos es los días domingos porque ellos lo tienen libre. Entonces yo voy a ir a la iglesia, voy a ir ahí a hablar, a ministrar y todo, y después voy a ir derecho a pescar con mis amigos. O quizás algunos se levantan bien temprano y pescan y después vienen a la iglesia. ¿Está mal eso? Es una preferencia personal. ¿Nos dice algo en la Biblia? Y puede decir, bueno, Pedro solo pescaba los días de semana. Es invento total eso. No dice eso. Él trabajaba de eso, pero no nos dice eso. Entonces, cuando vos tomás tus decisiones, va a ser basado en principios bíblicos o va a ser una preferencia personal o una combinación de principio bíblico y de preferencia personal. Ahora, yo voy a decir qué son las reglas, ¿ok? Estos son lo que a mí me gusta. Principio bíblico y lo que yo creo preferencial. Y ustedes lo van a tener que vivir. ¿Quieren hacer eso? No. No, mirá, Romina es la primera que dice, ni loca, no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque no es lo que dice Dios. Si bien son principios bíblicos y las reglas con las cuales yo vivo, para mí debo vivir bajo esas reglas, porque hay cosas que yo creo que están mal. ¿Por qué? ¿Porque están mal? No, porque toda mi vida me dijeron están mal y entonces yo no las hago. ¿Por qué? Porque soy débil. Sí, está bien, pero es porque creo que si las hago, entonces sí voy a pecar. Y ahí es donde yo debo no hacerlo. Ahora, si alguien más lo hace, voy a juzgarlo en mi corazón. No voy a decir nada. No voy a juzgarlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, para ese hermano está bien. Para esa hermana está bien. Y no encuentro un versículo en la Biblia que me diga que no puede pescar los domingos. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, gloria a Dios que viniste a la reunión y hiciste todo tu ministerio y que también pudiste disfrutar el domingo pescando. ¿Por qué? Porque es una preferencia. Y yo no soy Dios. ¿Y saben qué? Aunque pesque los domingos, Dios lo acepta. A veces nos gusta decir, bueno, pescó el domingo, pero no pescó nada. ¿Sabes por qué? Porque no estuvo todo el día en la iglesia. No tiene nada que ver. Probablemente es un mal pescador de principio, no importa el día que va. Pero no es el punto ese. El punto es que podemos tener diferencias y vamos a tener diferencias y a veces y casi siempre las diferencias que tenemos son basadas en principio bíblico o en preferencia personal y nosotros decimos es así y cuando una persona no hace como yo creo, digo qué pecador y lo juzgo o qué inmaduro que hace esas cosas y lo juzgo. Y lo que Pablo está diciendo es no, los dos puntos de vista pueden estar bien a la misma vez. ¿Qué debo hacer? Debo aceptarlos de la misma manera que Dios me aceptó a mí. Ahora, vamos a mirar esto en las próximas semanas. Porque esto no me da libertad a decir lo que yo quiera. No, yo también quiero decir, yo no quiero hacer algo que cause tropiezo a mi hermano. Y eso lo vamos a mirar en los próximos 2 mensajes. Pero ahora, con el tema que estamos mirando, Pablo está diciendo, si sos un hermano fuerte, entonces, disfrutá de la libertad en Cristo, pero no hables mal o juzgues o menosprecies a tu hermano que no puede disfrutar esa libertad en Cristo. Y si sos un hermano que no es fuerte, que es débil y dice, yo realmente no puedo hacer eso porque para mí es pecado, entonces no lo hagas, pero a la misma vez date cuenta que hay otros hermanos que sí tienen la libertad en Cristo y dicen, puedo hacerlo. Y en vez de juzgarlo y decir, qué pecador, puedo decir, bueno, Dios le dio esa libertad, yo no lo voy a hacer, porque para mí está mal. Y entonces lo que hacemos es, sacamos esas preferencias y decimos, porque igual estamos unidos en Cristo y en estas verdades que creemos que son temas principales. Entonces, estás acá hoy, ¿sos un hermano fuerte o sos un hermano débil?
Y la realidad es esta. Quizás sos alguien entre medio. ¿Por qué? Porque sos fuerte y maduro en algunas cosas y quizás hay ciertas cosas que están mal para vos. Y es así. Probablemente todos nosotros acá tenemos algunas cosas que quizás hacerlas estaría mal. ¿Sos un hermano fuerte? Entonces, ¿qué debes hacer? Debes aceptar al que no piensa igual que vos. A tener una amistad, a tener una relación, a tener una bienvenida a tu vida. O aceptás al débil o lo tratás con desprecio. Y otra vez, puede pensar diferente a vos. Y probablemente piensa diferente a vos, ¿no? Yo siempre fui uno de los más conservadores en mi forma de pensar. Yo sé, porque mi papá era súper conservador y me enseñó así. Y yo no soy nada que ver con mi papá en algunas cosas. Por ejemplo, él al cine no puede ir porque es pecado. Yo al cine no voy porque sale mucho dinero. Pero no tengo eso como una restricción en mi mente. ¿Aceptás al débil o lo tratás con desprecio? Si sos el hermano débil, ¿juzgás al hermano inmaduro que participa de su libertad? ¿O decís, bueno, está bien, esa es su libertad cristiana? Y cuando vemos este pasaje, Dios acepta a los dos. Porque Dios es el que importa. Y vamos a estar mirando eso en las próximas semanas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor. Te damos gracias que, aunque nos reímos y hay algunas cosas que a veces pensamos, ¿cómo puede pensar eso? ¿Cómo puede haber tantas diferencias? Sabemos que tenemos diferencias de opinión acá. Y no está basado solo en nuestra opinión, a veces está basado en principios bíblicos. Y hay cosas que tu palabra no nos indica claramente qué debemos hacer. Y podemos tener una diferencia de opinión. Lo que más nos debe importar es rendir cuentas a ti, vivir para ti. Y podemos disfrutar de la libertad en Cristo y a la misma vez darte gloria a ti. Y podemos tener problemas o dificultades con algunas cosas y no participar de eso y a la misma vez glorificarte a ti. Pedimos, Señor, que esto sea algo que nos ayuda a aclarar en nuestra mente qué son cosas primarias y secundarias y qué es lo que te trae gloria a ti, que podamos poner en práctica esto y ser hermanos que nos amamos, que nos edificamos, que nos aceptamos en lugar de menospreciarnos y juzgarnos. El objetivo de todo esto es traerte gloria a ti. Y pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones para que eso sea una verdad. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.